Práctica de laboratorio número 2. Rectificador para señal analógica. Para esta práctica vamos a necesitar una fuente de voltaje regulable, un generador de señal, un osciloscopio, multímetro, resistencias de 1 kilo ohmio, diodos ya sea el 1N4001 o el 4007, protoboard y otras herramientas de ser necesario. Primero vamos a armar el circuito mostrado en la figura que está en la página siguiente, que sería este, en la protoboard. Seguido vamos a usar un diodo en forma normal junto con la resistencia en circuito en serie. Usamos el generador de señal en la entrada del circuito y simulamos una fuente de tensión en DC. Verificamos el tipo de señal, realizamos las mediciones y luego observamos el comportamiento del diodo con respecto a la señal, cambiando el diodo a una polarización inversa. Podemos ensamblar ambos circuitos a la vez si tenemos los materiales. En este caso yo no cuento con el generador de señal ni el osciloscopio, así que voy a usar un simulador en línea. Y en base a ese circuito armado responderemos estas preguntas: el cómo cambia la respuesta con respecto a la polarización, si afecta el tipo de señal, el tipo de resistencia, cuáles son las mediciones que se pueden obtener, cómo se puede modificar la amplitud y la frecuencia. Para ello miramos primero este circuito. Este es el diagrama del circuito que tenemos que implementar. En este caso sería algo tal que así. Implementado ya en la protoboard quedaría de esta forma. Yendo al circuito virtual nos quedaría de esta forma. En este momento está funcionando. Ahora bien, ¿cómo nos cambia la respuesta? Vamos a responder la primera pregunta: ¿cómo cambia la respuesta de salida con respecto a la polarización del diodo? En este caso el diodo está puesto de forma normal y nuestra respuesta de salida está en este tipo de onda, principalmente de media onda. Lo vamos a parar un momento y ahora invertimos el diodo. Y vamos a continuar. Con el diodo invertido nuestras ondas dejan de generarse de forma positiva y empiezan a generarse de forma negativa. El cambio a primera vista puede no ser mucho, pero sí es significativo. Vamos a volver a colocar nuestro diodo de forma normal. En este caso actualmente el circuito está trabajando con un voltaje de 5 voltios. En forma de onda alterna y con una resistencia de 640 ohms. Con esto ya hemos respondido a la primera pregunta. Pasando a la siguiente pregunta, sería en que si nos afecta el tipo de señal que esté generando a través del generador de señal. En este caso, el tipo de señal generada por el generador de señal únicamente nos afectaría la manera en que visualizamos la onda generada, que serían estas de aquí. Aunque no lo parezca, esto nos está sirviendo en este momento como osciloscopio y como generador de onda. En ese caso venimos aquí a la fuente donde es que se cambia y cambiamos el tipo de onda. Actualmente esta que se está generando, que podemos ver aquí abajo, está en forma de onda alterna. Si la cambiamos a forma de onda de corriente continua, nos cambiaría a un tipo de onda que no se movería. Asimismo, si en este caso invertimos el diodo de nuevo, nos generaría una señal prácticamente en nulo. Lo voy a volver a colocar normal. Y
le doy en continuar para poder visualizar el resto de ondas. El resto de ondas sí afectarían como lo sería la alterna, solo que con el tipo de forma que estaría. En este caso la onda cuadrada se nos muestra de esta forma, en cuadrados, muy parecido a la forma alterna que va formando colinas. También tenemos la forma de triángulo, que esta ya va siendo pues en forma de triángulo. De diente de sierra, que esta sí se tendría que decir largo, es que a comparación de las demás, cuando llega al tope baja en línea recta en lugar de forma pentagonal como lo haría en triángulo. En forma de pulso nos va dando pulsaciones por platos conforme a la corriente. Esta forma de pulso es de hecho muy similar a la onda cuadrada, únicamente que deja mucho espacio de por medio. Y finalmente tenemos la forma de noise, que va dejando un sinfín de líneas demasiado juntas. Volvamos a colocar una alterna para más comodidad. Ahora bien, con eso respondimos la segunda pregunta. Ahora tenemos la tercera. ¿Nos afecta el tipo de resistencia en el circuito? La respuesta lógica sería que sí, siendo que en este caso, le voy a dar un momento para. Nos está trabajando, estamos, como se dijo al principio, estamos trabajando con 5 voltios y 640 ohms de resistencia. En este caso, lo que nos cambiaría si cambiamos la resistencia sería la frecuencia. Aquí estamos con los 640, estamos trabajando a una frecuencia máxima de 6.955, pero si dicha resistencia la cambiamos por 1 kilo ohmio, que sería lo que está recomendado para trabajar en este laboratorio, y la volvemos a ejecutar y esperamos unos momentitos, aquí tenemos la onda anterior que estaba trabajando en 695 miliamperios, y aquí es donde sucedió el cambio. Se ve, si se puede apreciar, se ve la disminución de la frecuencia, que al cambiarlo que estaría trabajando con una frecuencia máxima de 4.47 en lugar de la de 6.95. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas? Respondiendo a la pregunta 4, ¿cuáles son las mediciones que se pueden obtener con el osciloscopio? Las mediciones que podemos obtener con el osciloscopio principalmente serían el voltaje, que es esto que nos está mostrando aquí, y la frecuencia con que estamos trabajando, en miliamperios. Ahora bien, con la pregunta 5, ¿cómo se puede modificar el parámetro de amplitud? El parámetro de amplitud en este caso sería con el voltaje que estamos trabajando. Si en este caso lo cambiamos de 5 a 12, que sería con lo máximo que podemos trabajar en este laboratorio, o mejor dicho, lo máximo recomendable, podemos ver un cambio significativo, siendo que a comparación de los 5 amperios y 1 kilo ohmio, ahora que está trabajando con los 12, se nos aumentó la frecuencia. Pasamos de estar trabajando con una frecuencia de 4.47 a una de 11.42 con un voltaje de 12 voltios. Asimismo, la amplitud sería en este caso donde se nos marca el voltaje.
Y asimismo, con esto respondemos también a pregunta 6, que sería cómo se puede modificar el parámetro de frecuencia. El parámetro de frecuencia sería el que trabajamos con los miliamperios, que en este caso lo podemos aumentar o disminuir cambiando el valor de la resistencia. Voy a volver a cambiar el voltaje a lo normal, que sería de 5, en este caso de 5, con el que estaba trabajando originalmente. Y ahora bien, voy a pasar del kilo ohmio a 2 kilo ohmios. Como se puede ver, ahora la frecuencia disminuyó. Pasamos de estar trabajando con los 4.47 a estar trabajando con 2.25. Con esto se finalizaría el laboratorio número 2 de electrónica analógica.